Mi nombre es Jorge. Tengo 62 años y ya no espero mucho de la vida. Solo déjame dejarme en paz con mis recuerdos. Pero dime algo. ¿Ya has preparado una sorpresa con todo el amor del mundo? Y al final, ¿fue tratado como una molestia? Bueno, eso es lo que me pasó a mí. En el cumpleaños de mi hijo, el único que tengo, dijo que el mejor regalo que podía hacer iba a desaparecer. Así de fácil. Desaparecer. Y obedecí. Tal vez pienses que es una exageración. Tal vez pienses que es el drama de un anciano sensible. Pero aquellos que han vivido tanto como yo, saben que hay dolores que no gritan, solo se instalan en el interior, como una pared que se agrieta lentamente. Esta historia que les voy a contar no es solo sobre la angustia. Se trata de abrir los ojos demasiado tarde. Sobre el momento en que un padre se da cuenta de que era demasiado bueno, durante demasiado tiempo. Y cuando finalmente decide elegirse a sí misma, toda la casa se derrumba, pero por primera vez, en silencio. Hoy comprenderás cómo el día más humillante de mi vida se convirtió en el primer paso de mi libertad. Y todo empezó con una tarta, un regalo. Es una frase que nunca olvidaré. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No dejé esa fiesta porque me ofendió. Me fui porque, en medio de las risas, las luces colgadas en el patio trasero y la música que sonaba a todo volumen, escuché a mi hijo decir, con todas las letras, que el mejor regalo sería que desapareciera de su vida. Como alguien que dice tonterías. Pero no era una tontería. Era cierto, dijo. Escuché. Y cuando lo escuché, algo dentro de mí se rompió, y no era el corazón. Era la ilusión. Entonces, si estás aquí, si has llegado a este video porque algo dentro también se ha agrietado en silencio, te pido, quédate conmigo. Si esto te ha tocado de alguna manera, deja un like, suscríbete al canal. No es solo para mí, es para todos los que hemos sido demasiado buenos, demasiado callados, demasiado olvidadizos. Porque hoy, al contarles esta historia, no busco misericordia, busco personas que entiendan, que ya ha sentido en la piel lo que es ser borrado, dentro de su propia casa. Me desperté antes de que saliera el sol. El cielo aún estaba oscuro sobre los tejados del barrio de Providencia, y la ciudad era ese buen silencio cuando todo está por comenzar. Me levanté lentamente, con el cuidado de alguien que ya conoce el dolor en mis rodillas y el crujido de las escaleras. Preparé mi café con leche y un pan dulce de la panadería de la esquina. Mientras lo bebía, miré por la ventana y pensé, hoy va a ser un buen día. Era el cumpleaños de mi hijo. Mateo tenía 29 años. Y quería que estuviera orgulloso de mí. Quería que supiera que, incluso con el paso del tiempo y la disminución de las palabras entre nosotros, todavía lo recordaba todo, de todos sus sabores, de cada detalle. Tomé mi lista y fui al mercado de abasto, como lo hacía cuando era pequeño. Elegí los ingredientes con calma: chocolate negro, leche condensada, harina de trigo. La chica del puesto de lácteos me reconoció. Señor Jorge, ¿de vuelta al relleno de cajeta? Sonreí. Es para el pastel de mi hijo. Ella le devolvió la sonrisa, como si respetara una tradición. Y lo fue. Todos los años hacía el mismo pastel, aunque él decía que no importaba, que prefería comprar ya hecho. Para mí, no importaba. Nunca ha hecho tanto. Regresé a casa y comencé a preparar todo con ese silencio que llena. Separé los moldes, el fuet, engrasé los platos, y mientras el olor del pastel comenzaba a subir por el pasillo, fui a la caja en la parte superior del armario. Dentro de él, envuelto en una tela azul, estaba el regalo. Un reloj de bolsillo del padre de mi esposa, el abuelo que Mateo admiraba tanto. Lo hizo restaurar en secreto. Movimiento suizo, agujas renovadas, pero con el capuchón de bronce original, aún marcado por el tiempo. Era más que un objeto. Era una herencia, un pasaje de la memoria, algo que nunca le habría dado a alguien que no fuera de mi carne. Pasé la tarde decorando el patio. Pinté banderas de colores en los árboles, colgué globos verdes, blancos y rojos en los ganchos de luz, coloqué flores de papel en las mesas, puse las sillas en círculo, como lo hacíamos en los cumpleaños cuando era niño. Incluso preparé el sonido. Seleccioné una lista de canciones mexicanas que le gustaban cuando era adolescente. Quería que sintiera que la casa seguía siendo suya. Ese tiempo no se lo había llevado todo, que su padre todavía recordaba quién era. Pero los mensajes que envió fueron frío, seco,
Un gracias papá por la mañana. Un relájate, todo está bajo control, a la hora del almuerzo. Cuando le pregunté si realmente vendría. Y al final de la tarde, llego con la gente a las 6 p.m. Desalmado. Sin siquiera un estoy emocionado. Sin un gracias por todo. Pero lo seguí. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Lo seguimos. Esperamos que en algún momento el afecto regrese, que cambie el aspecto, que el niño vea el esfuerzo. Y aquí necesito detenerme por un momento, porque tal vez tú, del otro lado, estés entendiendo exactamente lo que estoy diciendo. Quizás también lo hayas preparado todo con cariño, y recibió silencio a cambio. Tal vez te esforzaste demasiado, diste demasiado, y aún así, sintió una carga. Si has pasado por algo así, comenta a continuación. Lo he vivido, o es verdad. Porque a veces, solo necesitamos saber que no estamos solos en este sentimiento de ser olvidados dentro de nuestra propia casa. Terminé los preparativos alrededor de las 5:30. El pastel era hermoso, con glaseado de ganache brillante, y ese olor dulce que llena toda la casa de recuerdos. El reloj, lo dejé envuelto con cinta dorada, sobre la mesa, junto a la silla donde solía sentarse cuando era pequeño. Encendí algunas luces y fui a cambiarme. Me puse la camisa que más le gustaba a mi difunta esposa. Me miré por última vez en el espejo. El anciano todavía estaba de pie, listo, orgulloso. A las 6 en punto, comenzaron a llegar. Primero vinieron 2 amigos, luego 3 más. Todos jóvenes, ruidosos, hablando en voz alta, riendo. Me pasaron con un «Buenas tardes, señor», sin siquiera detenerse. Uno de ellos preguntó dónde estaba el baño. Otro fue directamente a la nevera. Regina, la novia, llegó más tarde. Ni siquiera me saludó correctamente. Un beso en el aire, ojos en el teléfono. Mateo apareció en último lugar, con gorra, camisa abierta, vaso de cerveza en la mano. Me miró y dijo, «Oye, papá, es algo hermoso, ¿eh?» Y eso fue todo. Ni siquiera se dio cuenta del pastel. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Fue directamente al patio trasero, donde la música ya comenzaba a sonar a todo volumen. Allí, algo comenzó a doler, pero todavía no sabía qué vendría después. Todavía pensaba que en algún momento de la noche me miraría y diría, «Gracias, papá», que se fijaría en el reloj, que se conmovería, que me abrazaría. Pero eso no es lo que sucedió. Y lo que pasó, eso es lo que lo cambió todo. ¿Quieres saber qué era, no? Bueno, escuché cada palabra. Y cuando lo escuché, algo dentro de mí no se rompió. Guardó silencio. Pero esto, te lo cuento en la siguiente parte. La fiesta comenzó a llenarse rápidamente. En poco tiempo, el patio trasero que había decorado con tanta calma, se llenó de voces jóvenes, vasos de cerveza y música demasiado alta para mi edad. Los amigos de Mateo que nunca había visto en mi vida. A las personas que no sabían mi nombre, ni siquiera les importaba. Uno de ellos, delgado, con una barba rala, me vio pasar con una bandeja de empanadas y me preguntó, en ese tono casi amistoso, «Gracias, señor. ¿Usted es el jardinero?» Sonreí. Una sonrisa corta y cansada que ni siquiera notó. Negué con la cabeza y seguí caminando. Si lo corregía, se convertiría en vergüenza. Y en ese momento, la vergüenza ya era mía. Me quedé allí, bandeja en mano, mirando desde lejos. Nadie me llamó para hablar. Nadie se me acercó para preguntarme cómo estaba. Los ojos pasaron junto a mí como si fuera parte de la decoración, o tal vez una vieja sombra de la casa. Vi a Regina tomándose selfies con el grupo. Vi a Mateo contando historias con los brazos abiertos, riendo a carcajadas. Cuando me acerqué a él para decirle que la comida estaba lista, respondió, «Puedes dejarla ahí, papá. Nos servimos a nosotros mismos». Padre. Esa palabra, dicha tan rápidamente, sonaba más como un título funcional que como un afecto. Puse los platos sobre la mesa y fui a la cocina a beber un vaso de agua. Sentí que se me secaba la garganta, como si cada sonido de la fiesta me alejara más de lo que me incluía. Recordé cómo eran los cumpleaños antes. El niño de 7 años, con una piñata en forma de burro y pastel de fresa. El niño de 10 años, cuando ganó la bicicleta azul. El quinceano, en el que cantó feliz cumpleaños abrazándome con la cara sucia de cubrirme. Ahora, yo era solo el anciano en la esquina de la casa. Caminé lentamente por el pasillo y me quedé allí, de espaldas a la fiesta, mirando una foto antigua en la pared. Mateo, mi esposa y yo, en la playa de Mazatlán.
Todos sonreían, con los pies cubiertos de arena. Sentí un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de certeza. Estaba fuera de lugar. Era una presencia desplazada, a pesar de que yo era la base de todo. Regresé al patio trasero para no despertar sospechas. Pasé junto a dos jóvenes que fumaban, y dijeron que la casa era demasiado grande para un anciano solo. Uno de ellos preguntó, riendo, ¿esta casa va a ser tuya, Mateo? Él respondió, sí, algún día lo hará. Y se rieron. Se rieron como si el momento ya se hubiera decidido, como si estuviera allí esperando mi partida. Miré el regalo todavía envuelto sobre la mesa. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó qué era. Era como si el reloj de su abuelo fuera solo otro volumen entre tantos vasos y botellas. Las luces parpadearon. La música aumentó. Y yo, parado allí, ya estaba empezando a querer salir, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando decidí esperar el momento de las felicitaciones. Todavía creía que tal vez, en ese momento, diría algo. Tal vez me agradeciera o me abrazara. Tal vez me miraría a los ojos como antes. Quizás. Pero lo que vino no fue un quizás. Era una certeza. Una frase. Es una herida que nunca se ha cerrado. ¿Quieres saber lo que escuché esa noche? Así que prepara tu corazón, porque tiene palabras que no se dicen ni siquiera a los peores enemigos. Y lo hizo. Estaba en la cocina buscando las velas de la tarta, esas largas, rojas y blancas, que siempre guardo en el segundo cajón. La música venía con fuerza del patio trasero, mezclada con risas y ese olor a carne asada que nos recuerda a los domingos familiares. Respiré hondo, tratando de reunir fuerzas para volver con el pastel, como si ese simple gesto pudiera coser todo lo que se había estado rompiendo entre nosotros durante años. Pero cuando caminé hacia la puerta de vidrio del balcón, con el pastel firme en mis manos, escuché que mi vida se detenía. La voz de Mateo atravesó el aire, clara, casi riendo. Si mi padre desapareciera de mi vida, ese sería el mejor regalo que podría darme. Él dijo eso. Mi hijo. Mi único hijo. Esas palabras cayeron dentro de mí como una piedra en el fondo de un pozo. No hacían ruido desde afuera, pero por dentro, todo mi pecho se rompió. Sus amigos se rieron. Se rieron como si fuera una broma, como si fuera objeto de una broma. Regina, sentada al final de la mesa, agregó, «Bueno, entonces pide esto de inmediato, amor». Y todos se divirtieron. No podía mover un músculo. Me quedé allí, con el pastel en mis manos, sintiendo el calor de la sartén cruzar mis dedos, pero no lo suficiente como para despertarme de ese aturdimiento. Era como si yo no estuviera allí, como si fuera invisible, como si ya hubiera desaparecido. Incluso antes de cumplir con la solicitud, sentí que se me cerraba la garganta. También sentí que mi alma se cerraba. El mundo seguía siendo el mismo afuera, pero el mío estaba en silencio. Un silencio tan grande que parecía tragarlo todo. Di 2 pasos hacia atrás, con mucho cuidado de que el bizcocho no se cayera, y me di la vuelta. Entré en la casa sin hacer ruido, como un viejo fantasma. Caminé hacia la mesa de la sala, puse el pastel allí, y apoyé mis manos en la madera, tratando de respirar. La casa, que siempre ha sido mi refugio seguro, en ese momento parecía extraña, como si ya no fuera mío, como si hubiera cruzado una puerta a otro mundo, un mundo en el que ya no existía. Miré las fotografías en la pared y sentí una puñalada. Fotos de los 3, yo, mi esposa y el pequeño Mateo, en diferentes momentos de la vida. Vi al niño Mateo, con la cara sucia de helado, abrazándome la pierna. Vi a Mateo cuando era adolescente, orgulloso del nuevo balón de fútbol que compré. Vi a Mateo graduado, sonriendo con el diploma que pagué con tanto sacrificio. Y allí, solo en el silencio de la habitación, me pregunté, ¿en qué momento dejó de verme como un padre y comenzó a verme como un obstáculo? Quería gritar, quería llorar, quería hacer preguntas que nunca serían respondidas, pero no salió nada, ni un sonido, solo una opresión en mi pecho tan grande que no parecía caber dentro de mí. Me senté por un momento, mis manos temblaban. Sentí un ligero mareo, como si mi cuerpo estuviera tratando de entender que esto no era un accidente, no era un malentendido. Era cierto. Eso era lo que realmente sentía. En el patio trasero, la fiesta continuó. Música, risas, pasos, vasos tintineando.
Y nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta de que me había ido. Eso lo había escuchado, que había muerto un poco. Me quedé así durante unos minutos, respirando lentamente, tratando de mantener erguido lo que acababa de derribar. Y fue en ese silencio, solo mío, donde comenzó a formarse una idea. Primero débil, luego firme. Quería que desapareciera. Él dijo eso, y todos se rieron. Pozo. Tal vez era hora de conceder la única solicitud de cumpleaños que realmente hizo. Pero lo que decidí esa noche... lo entenderás en la siguiente parte. Porque desaparecer no es irse. Es otra cosa. Mucho más profundo. Mucho más silencioso. Y mucho más definitivo. Subí las escaleras lentamente, como si subiera cargando un cuerpo cansado y un alma aplastada. Cada paso hacía ruido, pero incluso eso no parecía recordarme que todavía estaba allí. Cuando entré en la habitación, cerré la puerta con llave. No enojado, necesitado. Era como si ese pestillo fuera la última línea entre yo y el resto del mundo. Me senté en el borde de la cama, con la habitación en penumbra, y respiré hondo. El reloj seguía allí, en el mismo lugar donde lo dejé antes, envuelto en cinta dorada. Lo tomé con cuidado. Le temblaban las manos. Un paquete ligero, pero en ese momento parecía pesar toneladas. Seguí mirando ese regalo, pensando en el significado que tenía. Perteneció al abuelo de Mateo, un hombre firme, de palabra, que construyó una casa con sus propias manos en Jalisco. Mantuve ese reloj durante décadas, esperando el momento adecuado para transmitirlo. Lo restauré pacientemente, cambié el engranaje, limpié todas las marcas del tiempo, excepto una, justo en la esquina de la tapa, que dejé a propósito. Era la cicatriz de la pieza, la marca de la vida, como yo. Y ahora ese regalo que se suponía que era memoria, gratitud y vínculo, era solo peso, peso muerto. Abracé el paquete, como si todavía me conectara con el pasado. Cerré los ojos y vi al pequeño Mateo, corriendo por el patio con los pies sucios de tierra, gritando, «Papá, papá, llámame». Vi la primera vez que se cayó en su bicicleta y lo levanté en mi regazo. Vi sus ojos llenos de confianza cuando me esperaba en la puerta de la escuela. Y luego, vi su rostro esa noche, duro, frío, riéndose de mi existencia. Era como si ese niño hubiera muerto, y en su lugar había un extraño que me veía como un obstáculo. Allí, sentada en la cama, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No fue ira, no resultó herido. Era claridad. Por primera vez en su vida, todo estaba claro. Pasé toda una vida diciéndole, sí, 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 espero, sí, lo entiendo. Incluso cuando gritaba, cuando desaparecía, cuando mentía, dije que sí para no lastimar. Y él aprendió a ignorarme tan fácilmente como aprendió a caminar, naturalmente. Fui a la ventana, abrí la cortina con cuidado. Desde allí arriba vi el patio trasero. Mateo tenía un vaso en la mano, riendo con sus amigos. Uno de ellos lo abrazó, otro contó un chiste. Regina sentada en su regazo, como si nada hubiera pasado. Como si yo no existiera, como si el dueño de la casa ya se hubiera ido y estuvieran celebrando la herencia mientras aún estaban vivos. Y luego pensé, si va a desaparecer, desapareceré, pero a mi manera. No iba a salir en medio de la noche como un pobre tipo. No iba a escribir una nota ni a dar un portazo. No quería hacer ningún ruido. Quería desaparecer con precisión, con cálculo, justamente. Y la justicia, a veces, viene en forma de ausencia. Decidí allí, con los ojos llenos de memoria y el alma vacía, que esa noche sería la última en la que me pondría en un segundo plano, y que mi silencio sería mi forma de gritar. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. A veces, todo lo que un anciano necesita es alguien que lo escuche, déjalo entender. Eso respeta el silencio que viene después de la explosión. La casa todavía estaba llena de voces, pero dentro de la habitación, solo se escuchaba el sonido de mi respiración. El partido ya no me pertenecía. Ese hijo ya no era el niño que crié, y ese anciano sentado en la cama, finalmente estaba empezando a despertarme. Pero todavía no sabes lo que hice después, porque no me fui solo con mi cuerpo. Antes de irme, dejé algo atrás que nunca olvidará. ¿Sabes lo que era? Espérame en la siguiente parte y te lo diré. Esa misma noche,
mientras las risas aún resonaban allí abajo y la música intentaba tapar lo que ya se había roto dentro de mí, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una carpeta azul claro. Era donde guardaba todo: facturas antiguas, copias de escrituras, recibos, contratos, contraseñas. Comencé a arreglarme en la cama como si estuviera armando un rompecabezas de mí mismo. Facturas de electricidad, agua, internet, televisión por cable, todo a mi nombre. Tarjeta de crédito que Mateo había estado usando desde la universidad. El alquiler de su apartamento que, por mucho que dije que pagaba solo, era yo quien lo cubría en los meses en los que él llegaba tarde. Y había muchos. Cada papel era un recuerdo disfrazado de obligación. Cada cantidad, un pedazo de mi vida entregado de forma gratuita. Pero ahora, mirando todo lo que allí estaba esparcido, comprendí. Eso no era generosidad. Era un collar que me había puesto alrededor del cuello, esperando gratitud a cambio. Y gratitud nunca llegó. Tomé el teléfono fijo, sí, todavía lo tengo, y marqué lentamente el número de don Sebastián. Era amigo de mi hermano mayor, abogado jubilado, pero aún con una cabeza más afilada que muchas personas nuevas. Cuando me contestó, con esa voz profunda y paciente de siempre, me limité a decir: «Sebastián, ¿estás ocupado?». Él respondió: «Para ti, nunca». Le dije poco, lo suficiente. Necesito saber qué debo hacer para vender la casa, pero sin ruido. No hay abogado para la otra parte. No hay consulta con el niño. ¿Se puede hacer? Por otro lado, se quedó en silencio durante unos segundos, como si entendiera que una pregunta como esta viene cargada de muchas cosas que no se dijeron. Luego dijo con calma: «Puedes. ¿Pero se está seguro, Jorge?». Y respondí lo único que me quedaba. He estado seguro desde que dejé de tener paz. Me pidió que pasara por su antigua oficina, que todavía tenía allí en Zapopan, en una pequeña habitación detrás de la oficina de un óptico. «Traiga los documentos de la escritura. Te guiaré». Colgué el teléfono y, por primera vez en el día, respiré con cierto alivio, como si cada papel que reunía fuera un ladrillo de regreso a mi dignidad. Volví a la carpeta y separé la escritura original de la casa. Estaba a mi nombre y en el de mi esposa, y desde que se fue, nunca quise tocarlo. Era una parte de ella, ¿sabes? Pero ahora sabía que no querría verme tratada como un mueble viejo dentro de la casa que construimos con tanto sacrificio. Antes de irme a dormir, casi a las 2 de la madrugada, llamé al número que me dio Sebastián. Mariana Guzmán, corredora. Ella respondió con voz somnolienta pero firme. Dije: «Perdón por el tiempo. Mi nombre es Jorge. Quiero vender mi casa, en silencio, y rápido». Ella no hizo demasiadas preguntas, solo respondió: «Te llamaré temprano mañana. Dame la dirección». Y así lo hice. Cuando colgué, me miré en el espejo del baño y por un segundo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Por primera vez en muchos años, estaba tomando una decisión sin pedir permiso, sin pensar si la aprobarían, sin temor a decepcionar a nadie. ¿Y sabes qué? Por primera vez ese día sonreí. Era pequeño, corto, pero era una sonrisa de alguien que vuelve a sí mismo. Mateo todavía estaba abajo. Escuché su risa una vez más antes de acostarme, esa risa que una vez me llenó de orgullo. Ahora era solo el sonido de alguien que no sabía lo que acababa de perder, pero iba a averiguarlo. Oh, se fue, pero en mi tiempo, a mi manera, sin escándalo, sin drama, porque cuando un hombre como yo decide irse, no cierra la puerta. Se lleva el suelo con él, y mañana sería el primer paso. Pero, ¿sabes qué fue lo que descubrí tan pronto como comencé este proceso? Algo que me hizo perder el control por completo. Y eso me hizo ver que la traición venía de antes, mucho antes de esa sentencia. ¿Quieres saber cuál fue? Espérame en la siguiente parte, porque la herida fue aún más profunda. No dormí esa noche. El cuerpo incluso pidió descanso, pero el alma no se lo permitía. Me senté en el sillón junto a la ventana, con la carpeta de documentos a mi lado y un viejo marco de fotos en mis manos. Era una foto de Mateo a la edad de 5 años, vestido como un porro en el festival escolar. Lo recuerdo como si fuera ahora. El atuendo estaba alquilado, pero logré coser la banda roja que quería en el sombrero. Dijo que quería ser el más bello en el escenario, y lo fue. Me senté en la primera fila, aplaudí como loco. Al final, me abrazó y me dijo: «¿Lo viste, papá? Gané porque me hiciste hermosa». Lo vi, viví.
y durante muchos años lo guardé como oro dentro de mí. Tomé otra foto. Tenía 12 años, sudoroso, con el uniforme del equipo de la escuela, la rodilla raspada, pero la sonrisa abierta. Ese juego, perdió. Lloró en el vestuario. Entré sin que me llamaran, a pesar de que la maestra me pidió que esperara, y lo abracé allí, en medio de los chicos. Dijo que la derrota no era el final de nada, que lo que importaba era el coraje para jugar. Fue ese día que me llamó mi héroe. Estas palabras resonaron en mí durante muchos años. Me aferré a ellos cuando todo comenzó a enfriarse. Pero esa mañana dejé de aguantar. Tomé todas esas fotos, una por una, y en lugar de buscar una excusa para seguir aceptándolas, comencé a ver las señales, los pequeños descuidos, la ingratitud que estaba barriendo debajo de la alfombra. Navidad no vino, porque estaba demasiado cansado para viajar. El cumpleaños solo envió un mensaje, a las 8 p.m., con un seco, «Feliz día, papá», sin siquiera una llamada. Y aquí estoy, con la mesa puesta, esperando que toque el timbre como cuando yo era niño. También recordé el momento en que, hablando de un problema que tuve con el banco, se rió y dijo, «Estás muy desactualizado, papá. Si se actualiza, vete». Eso me dolió en ese momento, pero tragué saliva. Fingí que no me dolía, como siempre lo hice. Pero allí, en el silencio de la habitación, no quería fingir más. Por primera vez, dejé que viniera el dolor. Sentí el peso de todo lo que dejé ir por amor. Cuánto me agaché para no perder lo poco que me ofrecía. Me di cuenta de que la mayor traición no era la frase del partido. Era la acumulación de pequeñas ausencias, la falta de presencia, la falta de gratitud, la falta de respeto. Saber. Hay un momento en nuestras vidas en el que dejar de justificar a quienes nos lastiman es el mayor acto de amor propio que puedes tener. Y llegué a ese punto. Cuando dejamos de tratar de entender por qué nos lastiman, y finalmente comienza a cuidarse a sí mismo. Y mira, si has llegado hasta aquí conmigo, no me sueltes la mano ahora. Lo que sigue no es solo una historia sobre irse. Se trata de despertarse después de toda una vida de sueño. Seguí mirando cada fotografía como si fueran cartas de despedida. Vi a Mateo a los 18 años, embarcándose en el programa de intercambio en España con la mochila que compré 10 veces en la tarjeta. Ni siquiera miró hacia la puerta de embarque. Esperé a que me saludara. No saludó. Solo envió un mensaje, horas después, diciendo, «He llegado». Sin punto, sin nostalgia, sin nada. Y lo entendí. Se alejó mientras yo me entregaba. Y cuando me di cuenta, ya no había un puente, solo una brecha. Y lo que me dijo en la fiesta fue solo la piedra que faltaba para empujarme al vacío. Pero esta vez, aprendí a aterrizar de pie. Guardé las fotos con cuidado, como si cerrara un capítulo. Me acerqué al espejo y me miré a mí mismo. El cabello blanco, la cara llena de cicatrices, los ojos hundidos, pero vivo. Todavía había tiempo, todavía había dignidad, todavía había fuerza para empezar de nuevo. Y fue en ese amanecer que decidí. Iba a dejar de ser el padre actual y convertirme en el hombre ausente que tanto pedía. Pero el mundo no gira sin mostrar el relato. Y lo que descubrí en los días siguientes era que había estado tratando de borrarme durante más tiempo de lo que imaginaba. ¿Quieres saber qué era? Así que escucha bien. Lo que hizo te dejará sin palabras. Me desperté antes del amanecer, con la cabeza pesada y el corazón en un silencio que solo aquellos que han sido rotos por dentro pueden entender. Bajé las escaleras lentamente, mirando la casa como si ya no fuera mía. El pastel todavía estaba en el mostrador, intacto, hermoso, triste. Pasé mi mano por el glaseado ya endurecido y sentí una punzada en el pecho, no por el pastel, sino por lo que representaba. Un gesto de amor que nunca llegó a su destino. Tomé mis llaves, la carpeta de documentos y me fui sin mirar atrás. El aire frío de la mañana de Guadalajara me golpeó la cara y me dio una claridad que no había sentido en décadas. Fui directamente al banco. El gerente me conocía desde hacía años y se sorprendió por mi presencia tan temprano. Cuando le pedí que cerrara la cuenta conjunta, frunció el ceño, pero no hizo comentarios. Simplemente me ofreció una silla. Firmé los papeles con mano firme. Allí, en ese momento, corté el último hilo financiero que me conectaba con Mateo. Luego fui al cajero automático y cancelé la tarjeta adicional que había estado usando desde la universidad. Recuerdo cuando le di esa tarjeta, «Es solo para emergencias», dije. Sonrió y prometió que él sería responsable.
Pero las promesas, descubrí demasiado tarde, también tienen fecha de vencimiento. Salí del banco y me dirigí directamente a la oficina de registro en Zapopan, donde ya le había dicho a don Sebastián que llegaría temprano. Estaba allí, sentado en la mesita, con sus viejas gafas y esa mirada de quien ve más de lo que digo. Entregué la escritura, los documentos, todo. Quiero formalizar la venta, lo antes posible. No preguntó por qué. Él lo sabía. Tomó notas, preparó el papeleo necesario y me dijo: «Después de eso, no hay vuelta atrás, Jorge». Y yo respondí: «El regreso terminó ayer». De la notaría, fui a la oficina de bienes raíces donde conocería a Mariana Guzmán. Me recibió con un firme apretón de manos. Una de esas personas que trabajan mucho y hablan poco. Di la dirección, mostré fotos, expliqué las condiciones. Dijo que quería discreción, sin letreros al frente, sin visitas anunciadas. Ella asintió, entendiendo que había una historia detrás, pero sin pedir detalles. Me gustó eso de ella. Salí de allí con la sensación de que el plan se estaba moviendo, lentamente, pero caminando. Y a veces, cuando pasamos toda nuestra vida quietos, cualquier paso ya es liberación. Luego fui a resolver la última parte. Interrumpir el depósito mensual que hice para Mateo. 3 años de pagar su alquiler sin que él supiera exactamente cuánto costó mi propio esfuerzo. 3 años sosteniendo una vida que creía que era solo su mérito. Cuando confirmé la cancelación, sentí un extraño vacío. No fue culpa. Fue como quitar una enorme piedra que llevaba en la espalda y darme cuenta de que estaba tan acostumbrada al peso que no sabía lo que era caminar sin ella. Me detuve en un café sencillo cerca de la plaza principal. Tomé un café con canela. Me senté afuera y vi pasar a la gente. Familias, ancianos caminando, niños yendo a la escuela. La vida continuó, indiferente a mi dolor. Y por primera vez, no me sentía pequeño. Me sentí como alguien que finalmente se estaba cuidando a sí mismo. Pero fue allí, sentados en esa mesa de plástico, que una verdad me cruzó como un rayo. Pasamos tanto tiempo tratando de mantener viva una corbata gastada, que olvida que el nudo también ata, también sofoca, también envejece el alma. Y me pregunto, mirándoos a vosotros que me escucháis, ¿cuántas veces habéis sostenido una cuerda que solo dolía? ¿Cuántas veces has estado en silencio para no perder a alguien que ya te había perdido mucho antes? Si esto te toca de alguna manera, comenta debajo un «te entiendo» o «es verdad». A veces, ver que alguien siente lo mismo es la mitad de la cura. Después del desayuno, regresé a casa solo para buscar una pequeña maleta. Ya no tenía la intención de dormir allí. Abrí mi teléfono y escribí el mensaje más duro y, al mismo tiempo, más sincero que he enviado. Mateo, sigue con tu vida. A partir de ahora, tienes lo que siempre has pedido, un padre ausente. Presioné enviar. Sentí que me temblaban las manos, pero no por miedo. Fue la liberación. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. No es un guardabosques. Dejé la llave sobre la mesa. La casa que durante tantos años me acogió, ahora sería solo un edificio vacío, esperando nuevos dueños. Salí y caminé por la calle como un hombre que acaba de enterrar un pasado, pero que todavía no sabe lo que le espera en el futuro. Y fue justo en el momento en que doblé la esquina, que me di cuenta de que mi decisión tenía consecuencias mucho mayores de lo que imaginaba. Porque, ¿qué descubriría al día siguiente? Cambiaría todo de nuevo. ¿Quieres saber qué era? Así que ven conmigo a la siguiente parte. En los días que siguieron, simplemente desaparecí. No fue difícil. Apagué mi celular. Ya no miré correos electrónicos. No respondí a nadie. Me alojé en una sencilla posada allí en Tlaquepaque, donde el tiempo parece moverse más lento y nadie pregunta de dónde vienes. Era una casa antigua, con un patio central lleno de plantas y sillas de hierro forjado. El dueño, un caballero llamado Armando, me saludó con un asentimiento y me mostró la habitación 5, al final del pasillo. Cama dura, sábana limpia, silencio. Era todo lo que necesitaba. Me desperté temprano. Tomé café con pan salado y café de olla en la cocina de la posada. Luego caminaba hasta la plaza central y se sentaba en el banco debajo del árbol más viejo, donde algunos caballeros jugaban dominó todas las noches. Me miraron el primer día como si quisieran saber si yo era otro turista perdido. El segundo día, uno de ellos, que se llamaba Raúl, me ofreció una silla. En la tercera ya me llamaban compadre. Nadie conocía mi pasado,
mi nombre completo, mi dolor. Y eso me alivió. Por primera vez en mi vida, era solo alguien, un anciano cualquiera. Comencé a asistir a la misa de las 7 en la parroquia de San Pedro. No soy un hombre de iglesia, pero en ese momento necesitaba algo que me sostuviera dentro. Se sentó en el último banco, escuchando más el silencio que las palabras del sacerdote, y en las oraciones murmuradas traté de encontrar una explicación, o al menos un consuelo. No pude encontrarlo, pero el ritual de estar allí, entre extraños, me dio la sensación de estar vivo. Y a veces, eso es más que suficiente. Caminaba mucho, por los callejones empedrados, por los callejones donde los artesanos instalan sus puestos, por las paredes cubiertas de coloridos murales. Miré escaparates sin intención de comprar nada. Hablé con los vendedores, con los niños que corrían por la acera, con las ancianas sentadas frente a las puertas. Yo, que he pasado toda una vida tan ocupada con facturas, con trabajo, con deberes, ahora no le quedaba nada que demostrar. Solo necesitaba existir. Pero la verdad, el que duele, es solo que había una nueva soledad a mi alrededor. No era el que lastima el ego, era el que atrapa el alma de una buena manera. Sentí que ya no pertenecía a mi propia historia, como si hubiera vivido tantos años para un guión que ahora ya no era mío. Porque cuando sales de tu casa, tu título de padre, tu rutina, tu nombre en la factura de la luz, ¿qué se convierte? ¿Quién eres cuando no tienes a nadie más esperándote? Me sentí como un libro que alguien dejó a la mitad. Pasé muchos años siendo la base de esa casa, de esa vida, y ahora era solo un caballero silencioso, sentado en un banco, viendo pasar el tiempo. La soledad se hizo fuerte por la noche, especialmente por la noche. La posada estaba demasiado tranquila, la habitación demasiado pequeña, y el silencio demasiado profundo. Me encontré mirando al techo, tratando de imaginar lo que Mateo estaba pensando. Si ya se hubiera dado cuenta de mi ausencia, si me hubiera echado de menos, si tan solo hubiera abierto el pastel, o lea el mensaje. Pero por mucho que me doliera, no me rendí, no regresé, no me importaba. Porque la decisión de desaparecer no se tomó por orgullo, se la llevaron por respeto, para mí, a mi historia, a lo que quedó de mí después de ser borrado poco a poco dentro de mi propia casa. Y mira, duele hacer lo correcto, duele si lo deseas, duele alejarse de la persona que amamos, incluso cuando ese amor se ha convertido en un cuchillo, pero hay un dolor aún mayor, que es continuar donde no eres bienvenido, y este ya no lo iba a cargar. La venta de la casa continuó. Mariana me envió actualizaciones por correo electrónico, que leí desde una casa cercana. Las propuestas estaban llegando. El papeleo con Sebastián fue conmovedor, y yo, entre cafés y misas, estaba volviendo a aprender a respirar, todavía magullado, todavía un poco torcido, pero respirando. Te diré algo que aprendí en todo este proceso. A veces, solo encontramos la paz después de perder todo lo que nos hacía ruido. Y si alguna vez has sentido este tipo de pérdida, esta necesidad de alejarte para no romperte más, entonces entiendes lo que estoy diciendo. Pero justo cuando pensaba que estaba empezando a encontrar algún tipo de equilibrio, algo sucedió. Un mensaje inesperado, una visita, una presencia que no había visto en años, y que tenía un peso aún mayor que cualquier dolor que Mateo pudiera haber causado. ¿Quieres saber quién surgió y qué salió a la luz? Prepárate, porque lo cambia todo, todo. Después de tantos días en silencio, viendo pasar la vida por los rincones de Tlaquepaque, llegó un momento en que me di cuenta. No bastaba con haber salido de casa, apagar el celular, cortar los depósitos, cerrar las ataduras visibles, porque dentro de mí todavía había una cuerda invisible que me ataba a Mateo. Una cuerda hecha de viejas expectativas, de esperanza tonta, del deseo de que un día se despertara y dijera: «Padre, perdóname». Pero ese día no llegó. Y cuanto más tiempo pasaba, más entendía que tal vez nunca llegaría. No por malicia, sino porque aquellos que no ven el valor de la presencia, nunca sentirán la ausencia de la verdad. Y eso es lo que dolió. Fue en una mañana nublada, sentada con un café amargo en el balcón de la posada, que me di cuenta con toda la claridad del mundo. Pasé años tratando de comprar el afecto de mi propio hijo. Di consuelo, favores, ayudé en silencio. Cada sí que dije,
Fue un intento desesperado de mantener un afecto que se había desmoronado hacía mucho tiempo. Y allí, con las manos frías alrededor de la taza, me dije a mí mismo, basta. Ahora ya no es Jorge padre quien decide, es Jorge Mann. Y este hombre ya no acepta ser utilizado como una escalera, como un banco, como una sombra. Llamé a Mariana Guzmán de inmediato. Su voz, firme como siempre, me respondió con prontitud. ¿Estás listo para firmar?, preguntó. Más que nunca, dije. Hicimos una cita en la oficina de registro para 10. Me di una larga ducha, me vestí con mi mejor camisa, la azul claro que tanto le gustaba a mi esposa, y fui. En el camino no sentí peso, ni miedo. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, respeto por mí mismo. Mariana ya me estaba esperando con los documentos separados, todo en orden. Sebastián también estaba allí, asegurándose de que cada línea fuera correcta. Firmé la autorización de la venta como alguien que firma un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo sin ataduras, sin etiquetas, sin obligación de ser lo que esperan. La casa donde crié a mi hijo, donde amé, donde fui feliz y luego invisible, ahora tendría otro destino. Y yo también. Entregué los documentos fiscales en manos de Mariana con la firmeza de alguien que, esta vez, no iba a volver atrás. Sin decírselo a mi hijo, sin detalles. Lo sabrá cuando sea demasiado tarde. Ella me miró por un segundo y solo dijo, entendido, sin preguntas, sin duda. Y eso me dio fuerza. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, todo lo que un anciano como yo necesita es saber que alguien del otro lado realmente está escuchando. Salí de la oficina de registro con un alivio silencioso. Por primera vez en muchos años, no estaba hecho pedazos. Estaba entero. Y sabía, en lo profundo de su pecho, que esta era la única forma posible. Mateo quería un padre ausente, porque ahora tendría un verdadero padre ausente. No una desaparición temporal, sino una desaparición completa. Físico, emocional, financiero y, pronto, incluso legal. La decisión estaba tomada. La venta, en curso. La vieja vida, cada vez más distante. Pero como todo nuevo comienzo, el mío también vendría con fantasmas. Porque el pasado, por mucho que cerremos la puerta, a veces encuentras la manera de entrar por la ventana. Y al día siguiente, eso es exactamente lo que sucedió. Porque alguien que no había visto en muchos años llamó a mi puerta, trayendo un secreto que cambiaría no solo mi plan, pero todo lo que pensaba era mi propio hijo. ¿Quieres saber quién era y qué me reveló? Así que prepárate. Lo que viene después es impresionante. Pocas personas lo saben, pero incluso los más callados, como yo, vigilan sus escondites. Y esa noche, mientras el sol doraba los techos de Tlaquepaque y la campana de la parroquia sonaba 6 veces, fui tras la mía. Caminé hasta una antigua sucursal en Banorte, ya fuera del centro, donde abrí una cuenta hace décadas, en los primeros años de matrimonio con Isabel. En ese momento, ella fue la que insistió en ahorrar un poco de dinero para la vejez. Le dije que no era necesario, que encontraríamos la manera. Pero ella era terca. Y, gracias a esta terquedad, ese relato todavía existía. Dormido, olvidado, pero en vivo. El asistente, un joven educado, sacó la declaración incluso con la inflación y el paso de los años, la cantidad que había todavía era suficiente para que yo hiciera todo lo que tenía que hacer, y un poco más. Usé ese dinero con el respeto de alguien que toca un relicario. Pagué todos los costos legales de la venta de la casa. Contraté a un corredor para acelerar el papeleo y reservé, por primera vez en décadas, un viaje propio. Un mes en un pueblo de la costa de Oaxaca. Lejos de todo, donde podía ver el mar todos los días, y no me llamaban nada, ni siquiera un padre, ni peso, ni pasado. Regresé a la posada con los recibos en el bolsillo y una nueva calma en el pecho. Pero fue mientras revisaba los documentos antiguos, esa misma noche, que algo me detuvo. Encontré una caja de cartón donde Isabel guardaba cartas, facturas, notas. Adentro, entre boletos de comestibles y listas de regalos de Navidad, había 3 cartas que nunca había leído. Eran suyos, para mí, escrito en diferentes momentos, pero con un dolor que solo ahora podía entender. En el último de ellos, fechado 2 años antes de su fallecimiento, dijo,
Jorge, si un día sientes que te borran, no te resistas. No intentes demostrar que todavía mereces estar allí. Solo vete. Porque a veces, el mayor acto de amor que podemos ofrecernos es irnos antes de que nos expulsen. Leí esa frase unas 10 veces. Y lloré. No tristeza, sino de reconocimiento. Era como si me estuviera diciendo, donde quiera que estuviera: ve, Jorge, has dado demasiado. Saber, la vida tiene una curiosa forma de enviarnos advertencias. Pequeñas notas de tiempo, dispersas por rincones que evitamos abrir. Y a veces, cuando finalmente tenemos el coraje de mirar, nos encontramos con que lo que parecía un abandono fue solo el comienzo de nuestra salvación. Si me estás escuchando ahora, te pido, quédate conmigo hasta el final, porque lo más difícil ha pasado, pero lo más inesperado está por venir. Con las cartas guardadas en el bolsillo de mi camisa, salí a caminar por la plaza como lo hacía todas las noches. Las luces estaban encendidas, los músicos tocaban la guitarra en un rincón, y el mundo parecía ignorar la revolución que estaba ocurriendo dentro de mí. Ya no era el padre herido, el hombre rechazado, el anciano descartado. Era un hombre en reconstrucción, y ese dinero, ese viaje, esas palabras de Isabel, fueron el martillo que rompió mis cadenas. Regresé a la posada decidido. El plan ahora estaba completo. Vendería la casa. Desaparecería sin dejar rastro. Viviría con dignidad, con silencio, con lo que quedaba de mí. Y no miraba hacia atrás. Pero, como a la vida le encanta poner a prueba nuestras certezas, algo me esperaba en el vestíbulo de la posada. Algo que no había visto en mucho tiempo. Una figura del pasado, con ojos cansados y un sobre en las manos. ¿Quieres saber quién fue? Te diré algo. No fue Mateo, pero era alguien que llevaba un secreto de él. Y lo que descubrí en este sobre cambió todo una vez más. Prepárate, porque lo que sigue es la parte que más duele. Cuando entré en el vestíbulo de la posada, todavía con las cartas de Isabel ardiendo en mi bolsillo, vi que el hombre parado allí era Ernesto, nuestro viejo vecino de Guadalajara, un abogado jubilado, amigo de la familia durante muchos años. Sostenía un sobre marrón, medio arrugado, con mi nombre escrito a mano. Jorge, necesitaba encontrarte antes de que fuera demasiado tarde. Nos sentamos en uno de los bancos de madera y sentí que me sudaban las manos, como si mi cuerpo sintiera el golpe antes de que llegara. Ernesto respiró hondo, abrió el sobre y sacó algunas copias de documentos. Cuando colocó todo en mi regazo, el mundo estaba tan silencioso que incluso el ruido de la fuente en el patio parecía desaparecer. Eran papeles notariales, solicitudes de transferencia, bosquejos de las escrituras, formularios con mi firma. Falso. Y el nombre de Mateo en el campo de beneficiario. Ernesto explicó con calma cómo meses atrás un empleado que conocía fue sorprendido por una solicitud de traslado parcial de mi casa, hecha con documentos incompletos y una firma que parecía extrañamente temblorosa. Dijeron que era un proceso para avanzar en la herencia. Pero nunca firmé nada, nunca prometí nada, nunca autoricé nada. Traté de hablar contigo en ese momento. Dijo, pero viajabas con Mateo, ¿recuerdas? Decidí esperar. Mi pecho se apretó como si alguien me hubiera sacado el aire. Mi casa, mi historia, y mi propio hijo tratando de sacar la alfombra de debajo de mis pies. No fue solo una falta de respeto, no fue solo una mala educación del partido. Fue premeditación, era frialdad. Era el claro deseo de reemplazarme mientras aún estaba vivo. Regresé a la habitación lentamente, cargando cada hoja como si pesara toneladas. Me senté en la cama, abrí los papeles de nuevo, revisé línea por línea, y cuanto más leía, pero entendí que esa frase en el porche no había sido el comienzo de la ruina. Había sido la advertencia final de algo que se había construido mucho antes. Su ingratitud no nació allí. Llevaba años creciendo, silenciosa, educada, enmascarada, hasta que encontró espacio para convertirse en acción. ¿Sabes? Me detuve allí, con esos papeles esparcidos sobre la cama, y seguí pensando en cómo algunos recuerdos tienen el poder de marcarnos para siempre, como si fueran tatuajes en el alma. Y si me has estado escuchando y alguna vez has pasado por un shock como este, o has visto que sucede algo similar, compártelo en los comentarios. A veces, compartir el peso nos hace entender que no estamos solos. Me quedé allí recordando cada momento que pensé que era solo inmadurez, solo fase, solo exageración de la juventud.
Recordé cuando dijo que la casa algún día sería suya. Recordé cuando se quejó del impuesto a la propiedad como si fuera mi obligación pagar todo para siempre. Recordé cuando habló de la casa como si fuera un regalo garantizado, un premio por la vida difícil que decía tener. Y ahora vi todo con la cruel claridad de alguien que finalmente se quita la venda de los ojos. Qué inocente de mí, qué ceguera tan cómoda. Yo estaba allí, un padre orgulloso, pensando que estaba formando un hombre, cuando en realidad estaba alentando a un dependiente emocional y financiero. Y lo peor, ya lo había convertido en una ambición formal, en un avión, en una firma falsa. No solo había perdido el respeto de mi hijo, había perdido la confianza que sostiene cualquier relación, y de la manera más baja posible. Esa noche llamé a Mariana Guzmán y Sebastián para hablar. Nos reunimos en la sala de lectura de la posada y puse los papeles sobre la mesa. Los dos examinaron todo cuidadosamente. Mariana cerró la carpeta y dijo: «Jorge, esto solo confirma que estás haciendo lo correcto». Sebastián agregó: «Si hubiera podido registrar esto antes de la venta oficial, podría haber retrasado todo el proceso. O peor». Sentí que la ira ardía, pero una ira diferente. No estaba fuera de control. No fue un grito. Era lucidez. La fría lucidez de aquellos que finalmente entienden que la bondad también necesita tener límites. Y cuando esos límites son destruidos por aquellos que más amas, la única forma de protegerse es romperlo por completo. Fue extraño. Pero en ese momento, en lugar de sentirme derrotado, sentí una especie de alivio, como si un nudo que había llevado durante años finalmente se hubiera deshecho. Agradecí al destino por haber escuchado esa frase el día de la fiesta, porque, si no hubiera escuchado, si no me hubiera escondido allí, con el pastel en la mano, tal vez nunca lo hubiera descubierto. Tal vez habría seguido siendo engañado, poco a poco, hasta que la vejez me dejó totalmente indefenso. Esa humillación fue una bendición disfrazada. La verdad puede doler, pero ella salva. El engaño es lo que mata. Recogí los papeles, puse todo en una carpeta azul y los guardé dentro de mi maleta. La casa ya no era suya, y pronto ya no sería mío. Sería alguien que realmente supiera el valor de una casa. Pero mientras me preparaba para cerrar el maletín, mi teléfono celular, que solo volvía a encender para hablar con Mariana y Sebastián, comenzó a vibrar. Era un número desconocido. En la pantalla solo aparecía Guadalajara. Respondí lentamente. Y la voz al otro lado, temblorosa, casi irreconocible, dijo mi nombre. Era alguien que nunca esperé escuchar en ese momento. Alguien que, hasta entonces, creía que estaba completamente fuera de esta historia. Y lo que me dijo esta persona abrió una puerta que no sabía que existía. ¿Quieres saber quién estaba al otro lado de la línea y qué verdad estaba a punto de explotar frente a mí? Luego respira hondo. ¿Qué sigue? Lo cambia todo. Cuando sonó el teléfono y escuché esa voz que me llamaba Don Jorge, sentí un escalofrío en la espalda, como si el pasado hubiera encontrado la manera de tirarme hacia atrás. Pero eso lo dejaré por un momento, porque la verdad es que, 2 días después, finalmente tomé una decisión: enfrentar a Mateo. No para pelear, no para explicar, pero para terminar. Regresé a Guadalajara en una mañana gris, una de esas en las que el aire parece más pesado. Tomé un taxi hasta la casa y al caminar por la acera sentí un extraño vacío, como si fuera un visitante, no el dueño de ese lugar. Toqué la puerta con la punta de los dedos, como si saludara a un viejo amigo por última vez. La casa estaba casi vacía por dentro. Cajas apiladas, muebles ya vendidos. El eco de pasos denunciando que esa casa, la de Isabel, la de Mateo y la mía, ya no existía. Y fue entonces cuando escuché los pasos rápidos detrás de mí. «¿Papá?», dijo con esa voz que mezclaba miedo, irritación y miedo. Me di la vuelta lentamente. Mateo tenía una camisa arrugada, profundas ojeras debajo de los ojos y una mirada que intentaba ser dura, pero no podía ocultar su desesperación. «¿Te has ido?», comenzó, acercándose como si le debiera una explicación. «¿Estás loco? Cuelga el teléfono, sal de casa. ¿Crees que puedes irte así?». Lo miré fijamente y por primera vez en muchos años no tenía ganas de gritar ni llorar. Sentido. Pluma. Una pluma tranquila, resignada, casi tranquila. «Entra», dije. Y entré primero, dejando la puerta abierta. Me siguió refunfuñando. «¿Qué estás haciendo?»,
¿Qué pasó con la habitación? ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está? Se detuvo en medio de la casa. Las cajas, los papeles, las etiquetas de la mudanza. El pesado silencio. Se volvió hacia mí, finalmente entendiendo que esto no era una broma. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué hiciste? Cerré la puerta con cuidado, como siempre lo hacía. Me apoyé en la esquina de la mesa que aún quedaba. Respiré hondo. Mateo. Escuché. Frunció el ceño. ¿Qué escuché? La oración, respondí. Allí en el balcón, el día de la fiesta. Te escuché decir que el mejor regalo que podía darte era desaparecer de tu vida. Se congeló. Vi el momento exacto en que el recuerdo se cruzó con él. Sus ojos vacilaron, pero trató de disimularlo, como siempre hacía. Papá, estás exagerando. Estaba bromeando. Yo no lo estaba. Mi voz salió firme, sin elevar el tono. Tú lo dijiste. Sus amigos se rieron. Su novia lo animó. Y lo repetías. Y en ese momento, lo entendí. Dio un paso adelante, desesperado. ¿Entiendes qué? Que era impulsivo. Que ni siquiera te vi allí. Asentí, lentamente. Entendí que ya no era parte de su vida. Que yo estaba aquí, ocupando un espacio que querías para otra cosa. O a otra persona. Abrió mucho los ojos. ¿Alguien más? ¿Que tú? Abrí la carpeta azul. Puse sobre la mesa los documentos que Ernesto me había dado. Firma falsa. Solicitud de traslado. Un intento de avanzar en la herencia mientras aún estaba vivo. Mientras te apoyaba. Mientras vivieras aquí sin pagar nada. Mateo estaba furioso. Eso no es lo que estás pensando. Entonces explícame qué es. No explicó, porque no había manera. Se sentó en las escaleras, se llevó las manos a la cara y respiró rápido, como si estuviera a punto de desmayarse. Papá, no es así. No vende la casa. Esto es todo lo que tenemos. No, Mateo. Me acerqué lentamente. Esto era todo lo que tenía. Nunca te importó esta casa. Ni siquiera conmigo. Solo con lo que podía darte. Se puso de pie de repente. No puedes irte. No puedes dejarme así. Yo necesito tiempo para pensar. Has tenido 29 años para pensar. Respondí. Te lo di todo. Te di más de lo que tenía. Y al final, me pediste que desapareciera. Solo estoy haciendo lo que me pediste. Comencé a caminar hacia la puerta. La casa parecía más grande, más vacía, más fría, como si ella misma estuviera lista para dejarme ir. Mateo me agarró del brazo, como un niño asustado. Papá, por favor, me perdí. No sé por qué hice eso. Me di la vuelta y por primera vez desde que todo comenzó, hablé con la cruda verdad que nunca tuve el coraje de decir. Me borraste hace mucho tiempo, Mateo. Acabo de terminar el trabajo que comenzaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de conmoción, como si por primera vez se hubiera dado cuenta de que había perdido algo que creía eterno, garantizado, inquebrantable. Soltó mi brazo lentamente. Abrí la puerta. Antes de irme, miré hacia atrás y dije, la casa se va a vender. En unos días, no podrás venir aquí ni siquiera para recoger un recuerdo. Respiró hondo, sollozando, pero se quedó en silencio. Cerré la puerta detrás de mí, y mientras caminaba hacia la puerta, sentí que un peso salía de mi pecho y otro peso aumentaba, porque la llamada telefónica que había recibido antes todavía me estaba esperando, y lo que esa persona me iba a revelar era la última pieza del rompecabezas, la obra que explicaría por qué Mateo se convirtió en quien se convirtió. ¿Quieres saber quién era y qué me dijo? Así que sígueme, porque ahora hemos llegado a la parte más difícil de toda esta historia. Al día siguiente del enfrentamiento me desperté temprano, incluso antes de que el sol tocara los tejados de Guadalajara. No dormí bien. Su cabeza daba vueltas con todo lo que Mateo había dicho, y con todo lo que no tuvo el coraje de admitir. Aún así, sabía que ese día tenía que suceder. Ya no había lugar para la duda, ni para la nostalgia. La casa estaba prácticamente vendida. Solo faltaba la última firma. El último acto de toda una vida dedicada a alguien que nunca se dio cuenta del valor de lo que tenía. Tomé un autobús a Zapopan y me bajé cerca de la oficina central de registro. El aire de la mañana era frío, cortante, y sentí que todo el pueblo respiraba lentamente, esperando que hiciera lo que había que hacer. Entré en el registro, que estaba lleno de gente, voces, pasos, papeleo. Pero allí, en medio de esa confusión, me sentí extrañamente tranquilo. Mariana ya me estaba esperando, con el maletín azul en la mano. «Es hoy, don Jorge».
dijo con esa firmeza que yo había aprendido a respetar. Solo asentí. Nos sentamos a la mesa. El notario comenzó a explicar los términos y escuché con atención, no por sospecha, sino porque, por primera vez en mi vida, quería estar completamente presente en mi decisión. Cuando giró el libro de las escrituras a mi lado y colocó su bolígrafo en la página, mis manos temblaron un poco. Pero fue el ligero temblor de alguien que está cerrando un ciclo, no el temblor de alguien que tiene miedo. Firmé lentamente, letra por letra, mi nombre allí, sellando no solo la venta de la casa, sino el final de una historia que llevé sola durante demasiados años. Tan pronto como el bolígrafo tocó el último trazo, sentí que un peso salía de mí, un peso viejo, como si la casa hubiera estado colgando de mis hombros, y ahora por fin podía respirar sin llevar a nadie conmigo. Cuando salí de la oficina de registro, Mariana me estrechó la mano. «Hiciste lo correcto», dijo. Sentí que sí. Por primera vez, había hecho algo por mí mismo. Esa misma tarde, preparé el sobre que había estado reescribiendo desde Tlaquepaque. Una carta corta, sequía, sin daño, sin explicaciones innecesarias, sin intentos de consolar a nadie. Justo la verdad, tal como es. Escribí: «Mateo, la casa ya no es nuestra. A partir de hoy, sigo mi camino. No me busques. Cuida tu vida como siempre has querido, sin mi presencia. No deseo daño. Deseo la libertad, la tuya y la mía». Doblé la carta y la puse dentro del sobre. Fui al edificio donde vivía con Regina, un edificio moderno, uno de esos con espejos por todas partes, donde nadie mira a la cara de nadie. El portero, un hombre amable llamado Ruiz, me reconoció de inmediato. «Don Jorge, ¿quiere subir?». Negué con la cabeza. «No, solo dáselo a él, y di que no tienes que responder. Hay momentos en la vida en los que el silencio es la forma más alta de dignidad, y no quería convertir eso en una escena o en una discusión». Le di la espalda y me fui antes de que Ruiz pudiera hacer más preguntas. Después de eso, fui al banco. Eliminé el nombre de Mateo de los beneficios restantes. Cancelé permisos, revoqué antiguos poderes notariales, actualicé datos a los que nunca debería haber tenido acceso. Cambié mi número de teléfono. Eliminé los contactos que ya no me servían, incluidos aquellos que solo me recordaban cuando necesitaban un favor o alguna manera. Fue extraño. Sentí como si estuviera borrando el rastro de alguien que nunca existió realmente. O tal vez estaba borrando la versión de mí mismo que había permitido existir durante años, siempre disminuida, siempre disponible, siempre en silencio. No hice nada de eso por enojo. La ira pasa. La ira destruye. Lo que quería era diferente. Era recuperar lo poco de mí que aún existía. Fue para recuperar algo que ya ni siquiera me di cuenta de que había perdido. La libertad de ser solo Jorge. No el padre que resuelve, no el viejo que paga, no el hombre seguro en el que apoyarse. Solo Jorge. Al final de la tarde, cuando finalmente llegué a la posada, noté que mi paso era más ligero. Me senté en la cama, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en muchos años, tal vez desde la muerte de Elizabeth, sentí que mi vida estaba en mis propias manos. No hay raíces secas que me detengan. No hay lazos torcidos que me hagan retroceder. Sin la obligación de insistir donde tantas veces me han despreciado. De todos modos, lo estaba. Un hombre libre. Pero libertad, amigo mío, siempre va acompañado de una última prueba. Y el mío estaba a punto de llegar, porque esa misma noche, alguien dejó un mensaje en la recepción de la posada. Un mensaje que no vino de Mateo. Un mensaje que contenía verdades que no estaba preparado para escuchar. ¿Quieres saber qué contenía? Así que respira hondo, porque el próximo capítulo es lo que lo cambia todo. A primera hora de la tarde, cuando regresé a la posada, Armando, el dueño del lugar, me llamó con un gesto discreto. «Don Jorge, se lo dejaron a usted». Era un papel simple y doblado, sin sobre. Solo mi nombre escrito a toda prisa. Lo guardé en mi bolsillo, subí al dormitorio y me senté en la cama antes de abrirlo. Pero antes de continuar, déjame decirte algo. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. A la mañana siguiente, mientras tomaba un sorbo de mi café de olla y observaba el lento movimiento de la plaza, el mundo comenzó a derrumbarse del otro lado, del lado de Mateo. Finalmente lo había descubierto. No porque yo lo dijera,
sino porque la vida, cuando decide mostrar la verdad, no da advertencia. Trató de llamarme innumerables veces. Llamadas perdidas, mensajes que solo fui a ver semanas después. Papá, tenemos que hablar. Papá, respóndeme. ¿Dónde estás? Eso no puede ser cierto. No respondí ninguna. Y no fue un acto de crueldad, fue supervivencia. Después de todo lo que escuché en el balcón, después de lo que encontré en las oficinas de registro, después de las firmas falsas, cualquier palabra mía sería demasiado pequeña en comparación con el tamaño del corte que había que hacer. Mateo, sin otra opción, fue a la casa. Sonó el timbre. Insistió. Llamó a la puerta. Pero la que lo abrió fue una mujer desconocida, con un niño en brazos. ¿Podemos ayudar? Se congeló. Esta es la casa de mi padre. La mujer sonrió sin malicia. No, señor. Lo compramos hace 3 días. El propietario anterior ya entregó todo. Incluso dejó el armario oliendo a canela. Buena gente tu padre. No sabía cómo responder. Miró por encima del hombro de la mujer tratando de ver algún rastro de mí. Alguna pista. Un poco de descanso. No había nada. Ni la alfombra de la entrada. Ni la vieja silla del balcón. La casa ya era diferente. Su vida también. Desesperado, se puso en contacto con don Sebastián. Insistió tanto en la recepción que el viejo abogado accedió a reunirse con él en la trastienda. Mateo llegó sudando, con voz temblorosa. Él no puede hacer eso. No puede desaparecer así. Él no puede vender la casa sin decírmelo. Sebastián miró por encima de sus anteojos y respondió de la manera más simple y dura que uno podría decir. Tu padre hizo todo dentro de la ley, y lo hizo solo porque quería. Mateo golpeó la mesa, con desesperación infantil. ¿Pero por qué? ¿Por qué me haría esto? Sebastián suspiró. Porque tú lo pediste. Fueron estas 4 palabras las que rompieron a mi hijo por dentro. Siempre pensó que era demasiado tranquilo, demasiado tonto, demasiado maleable. Nunca entendió que el silencio no es un signo de debilidad, es solo una forma de no lastimar a nadie. Y en esa pequeña habitación, frente a un abogado que me conocía mejor que mucha gente, Mateo entendió que el hombre al que empujó por el acantilado sabía volar, y voló solo. Por primera vez en su vida, mi hijo experimentó la ausencia real, no la ausencia de un regalo, un depósito, un favor, pero la ausencia de la figura que lo apoyaba todo sin pedir nada a cambio. Se dio cuenta de que su vida siempre fue apoyada por mí, y que ahora, por primera vez, iba a tener que caminar sobre sus propias piernas. Al salir de la habitación de Sebastián, todavía trató de encontrarme. Fue al mercado donde suelo comprar café. Preguntó en 2 panaderías. Fue a los hospitales, tal vez pensando que me había desmoronado, pero él fue el que se derrumbó. En algún momento, sentado en el auto, comenzó a llorar. No dolor ni culpa, sino de conmoción, de pérdida. Comprender que no era eterno. Esa paciencia no es infinita. Ese amor no es una garantía. Y que incluso el más manso de los hombres se cansa del abandono. Las lágrimas que cayeron por su rostro ese día no me devolvieron nada, pero le devolvieron algo, la conciencia. Pero su desesperación todavía me iba a afectar. ¿Por qué recuerdas ese mensaje dejado en la posada? Fue precisamente la advertencia de que Mateo estaba a punto de hacer algo que cambiaría por completo el curso de esta historia. Algo que ni siquiera yo esperaba. ¿Quieres saber qué habías escrito en ese papel y qué dirección tomó esta historia? Así que prepárate, porque lo que viene ahora es el momento más delicado de todos. Puerto Escondido me recibió como si hubiera llegado tarde a una vida que siempre ha sido mía sin que yo lo supiera. La pequeña casa que alquilé estaba en una pequeña calle de arena, rodeada de cocoteros doblados por el viento y a pocos pasos del mar. El primer amanecer allí, nunca lo olvidaré. Bajé a la playa con el sol todavía insinuando su presencia y me quedé quieto, sintiendo que el agua fría tocaba mis pies. Era como si el océano me dijera, ahora Jorge, respira, ya has sufrido bastante. Empecé a caminar por la costa todos los días, siempre a la misma hora. Algunos pescadores ya me reconocieron y me saludaron desde lejos. Una vecina, la señora Clarita, me apodó el Caballero del Mar, porque decía que siempre caminaba con la postura de alguien que guarda una historia pesada, pero que se niega a doblarse. Y tal vez eso fue todo. Todavía llevaba dentro todo un pasado, lleno de grietas y moretones, pero por primera vez, ingrávido. Era como si la distancia hubiera eliminado el control del sufrimiento de una manera que el tiempo nunca había podido hacer.
Mis mañanas comenzaron a tener una rutina que parecía simple por fuera, pero por dentro significaba renacimiento. Caminó, respiró hondo, tomó un café fuerte en el kiosco del señor Ramiro y se sentó frente a las olas solo para escuchar el sonido de lo que ningún ser humano puede controlar. Creo que fue allí donde finalmente entendí que ya no necesitaba ser más grande que el dolor. Solo podía existir, y existir en paz. A veces, mientras veía moverse el mar, pensaba en Mateo, no con rencor, no con nostalgia, sino con una especie de silencio que solo existe cuando finalmente aceptas que has hecho todo lo que estaba a tu alcance, que no se dejó nada sin decir, que la justicia necesaria ya había sucedido, incluso si nunca la reconoció. Y mira, si estás aquí conmigo hasta ahora, déjame decirte algo desde el fondo de mi pecho. Hay momentos en la vida en los que no ganamos luchando, ganamos al irnos, protegiendo su propia dignidad como si fuera oro. Seguir escuchando esta historia hasta el final puede ayudarte a comprender que, a veces, el paso más doloroso es precisamente lo que te libera. Dentro de la casa que alquilé, había una mesa de madera con viejas marcas de cuchillos, como si se hubiera utilizado durante generaciones para cortar pescado o fruta. Allí dejé un cuaderno que compré el primer día, un cuaderno sencillo, tapa azul marino. Comencé a escribir en él todas las mañanas. No era un diario, ni una carta, ni un informe para nadie. Era solo yo conmigo mismo. Escribí sobre Isabel, sobre la vida que construimos, sobre los recuerdos que sobrevivieron incluso después de su muerte. Escribí sobre Mateo cuando era niño, sobre Mateo cuando era adolescente, sobre todo lo que guardaba silencio porque pensaba que callar era amar. Y un día, sentada junto a la ventana, con el viento salado entrando por la rendija, escribí, sin darme cuenta, la frase que me liberó por completo. Dejé de ser rehén del amor de mi hijo el mismo día que entendí que no era amor, era costumbre. Cuando terminé de escribir, me quedé mirando esas palabras durante minutos, como si estuviera leyendo algo de otro hombre, y no mío. Y allí, en esa frase, estaba toda la justicia que necesitaba. No justicia contra él, sino para mí. Los vecinos me trataron con un afecto tranquilo. Me llamaron a pescar, a tomar café, a jugar dominó al final de la tarde. Dije que sí cuando quería compañía. Dije que no cuando quería estar solo. Y nadie se ofendió nunca. Era tan simple que me entristecía pensar en lo complicada que había sido mi vida innecesariamente. El mar me enseñó que todo va y viene, pero solo lo que queda es lo que tiene la fuerza para quedarse. Y aprendí que lo que se quedó conmigo después de todo no fue el rencor, fue una serenidad que ya no recordaba cómo se sentía. Aún así, a veces, en medio de la noche, me despertaba con el corazón apesadumbrado, recordando ese pastel intacto en la mesa, recordando la frase dicha en el porche, recordando la firma falsa. Pero estos pensamientos pasaron rápidamente, como una ola que retrocede, porque, por primera vez, supe que ya no tenía que luchar por nada. Ni por amor, ni por reconocimiento, ni por un lugar en la vida de alguien. Ya se había hecho justicia. No era justicia ruidosa, no era venganza, no había aplausos, no había audiencia. Estaba en silencio. Necesitar. Necesario. Simplemente me devolví todo lo que la vida me había quitado poco a poco. Respeto, espacio, paz. Una tarde, sentado en la arena, mientras miraba al sol despedirse de la manera más hermosa que solo Oaxaca puede hacer, pensé en voz alta, sin darme cuenta. Así que eso es todo. Finalmente estoy donde se supone que debo estar. Y era cierto. Yo era solo un anciano frente al mar, con un cuaderno en la mano y un equipaje que ahora cabía completamente dentro de mi pecho. Ligero, finalmente ligero. Pero lo más curioso es que fue precisamente en el apogeo de esta paz, cuando pensé que la vida finalmente había llegado a un punto de descanso, que algo sucedió, algo que ya no esperaba, algo que cambiaría, de nuevo, el curso de esta historia. Y ahí es cuando las cosas comienzan a tomar un camino que ni siquiera yo estaba preparado para enfrentar. ¿Quieres saber qué pasó? Así que agárrate fuerte, porque el siguiente capítulo es el más inesperado de todos. Habían pasado meses desde que puse un pie por primera vez en Puerto Escondido, y la marea de mi vida ya se había convertido en algo más sereno, casi medicinal. Pero a medida que aprendí a vivir con menos peso,
El mundo de Mateo, en Guadalajara, comenzó a desmoronarse lentamente, debido a esos colapsos silenciosos, que no hacen ruido, pero dejan polvo durante muchos años. Fue Ernesto quien me lo dijo primero, durante una breve llamada, casi sin querer. Dijo: Jorge, tu hijo no está bien. Me quedé callado, no por indiferencia, sino porque a veces la única reacción posible es el silencio. Ernesto explicó que Mateo había sido visto vendiendo objetos personales en Internet. Primero fueron los viejos videojuegos, luego un reloj caro que Regina le había regalado. Más tarde, piezas de ropa, zapatillas de deporte, incluso un pequeño televisor. Todo para pagar el alquiler del apartamento, el mismo alquiler que sostuve durante años, sin que él tuviera idea del tamaño de mi esfuerzo. Ahora, sin mi depósito mensual, finalmente descubrió el precio real de la vida misma. Poco a poco, llegó la noticia. Los amigos comenzaron a alejarse, uno a la vez, no por malicia, sino porque la amistad también tiene un límite cuando alguien comienza a depender más de lo que ofrece. Regina terminó la relación un domingo por la mañana, después de una amarga discusión. Dijeron que se fue diciendo que necesitaba un hombre completo, no un adicto emocional. Mateo estaba solo en el apartamento vacío, sentado en el suelo porque ya había vendido el sofá, y nadie llamó a la puerta para preguntar si necesitaba algo. A nadie le importaba. Nadie ofreció un hombro, una cama, una cena. Por primera vez, experimentó lo que es el silencio del mundo cuando desaparece el fundamento que te sostiene. No fue un castigo, fue una consecuencia. Aprendí sobre estas cosas como alguien que escucha sobre el invierno en otro país. No se sentía culpable, pero sentía el peso inevitable de una vieja verdad. El amor que damos sin medida se convierte en una muleta para los que no saben caminar. Y nunca aprendió a caminar por su cuenta. Yo era la mano que siempre se mantenía. Fui al puerto, me tiré al suelo, y cuando tomé mi mano, el puerto y el suelo, simplemente se cayó. No porque lo derribé, sino porque nunca aprendió a mantener el equilibrio. A veces, mientras escribía en mi cuaderno azul, me encontraba pensando en el niño que era. Ese niño con las rodillas raspadas y los ojos llenos de esperanza. Pero pronto la imagen se desvaneció, reemplazada por el hombre en el que se convirtió. Alguien que confundía el amor con la obligación, la presencia con la dependencia y el cuidado con la deuda eterna. Un día, me enteré de que trató de conseguir un trabajo estable. Pasó por 3 entrevistas. En el primero, no fue seleccionado. En el segundo, no apareció. En la tercera, fue expulsado en la primera semana porque no se adaptó. La realidad no tuvo piedad. La vida no tenía colchón. Comenzó a hacer trabajos ocasionales, cargando cajas, lavando autos. Nada de esto lo disminuía, ningún trabajo lo hace, pero su orgullo, ese orgullo que siempre lo había cegado, no podía soportar admitir que su padre no estaba allí para amortiguar todos los problemas. Le tomó meses aceptar que nadie aparecería para salvar su vida del desorden. E incluso cuando la soledad se apretaba, incluso cuando la desesperación latía en su pecho, nunca trató de buscarme. Llamó varias veces, pero nunca dejó un mensaje. Nunca envió una carta. Su orgullo, el mismo orgullo que una vez lo hizo escupir la peor frase que he escuchado, ahora lo mantenía atrapado en un silencio que solo magnificaba su caída. Algunas personas todavía preguntaban por mí. El vecino del edificio, el encargado de la panadería, un viejo amigo de Mateo, siempre respondía de la misma manera. Mi padre se ha ido, pero ya no lo dijo enojado. Ahora dijo con una tristeza baja y resignada, como alguien que perdió algo que nunca vuelve. Y quizás esto es lo que más duele en cualquier ser humano, darse cuenta demasiado tarde del valor de lo que uno tenía. Mientras tanto, allí, en mi rincón frente al mar, respiraba más fácilmente. Y entre café y café, me repetía a mí mismo, no fue una venganza, fue supervivencia. Y era cierto. La caída de Mateo no me dio placer. Solo di una certeza. Su ausencia nunca fue lo que me quebró. Lo que me rompió fue la ausencia de amor. Y no pude arreglar eso. Pero la vida, a la que le gustan las ironías, todavía tenía una carta más reservada. Porque una tarde, mientras escribía mis recuerdos en el cuaderno azul, alguien llamó a la puerta de mi casa en Puerto Escondido. 3 latidos. Firme. Como si el destino hubiera encontrado mi dirección. Y cuando abrí la puerta, mi corazón dio un salto que ya no esperaba sentir. ¿Quieres saber quién estaba parado allí,
parado frente a mí, con los ojos llenos de algo que nunca había visto antes. Así que respira hondo, porque el siguiente capítulo es donde todo se encuentra. Todo. Recuerdo bien aquella tarde en Puerto Escondido, cuando cumplí 63 años sin fiesta, sin pastel y sin felicitaciones de nadie. Solo yo, el silencio y el mar, que latían con esa vieja paciencia, como si quisiera enseñarme algo más. Me senté en la arena tibia, viendo cómo el sol se deslizaba lentamente detrás del horizonte, y por primera vez en mi vida sentí que el tiempo no me estaba alejando, me estaba devolviendo. Devolver pedazos de mí que había enterrado, años atrás, en nombre de una vida que no era mía, sino de mi hijo. Y mientras el cielo se volvía naranja como un fuego apagado, dejé que el recuerdo me guiara, sin miedo a lo que vendría. Recordé al pequeño Mateo, durmiendo en el sofá con fiebre alta, sosteniendo mi mano como si fuera su ancla. Recordé las noches en las que cruzaba todo Guadalajara solo para conseguir un antibiótico a toda prisa. Recordaba las Navidades con la familia, cuando mi esposa aún vivía, y la casa tenía ese olor a rometos, a horno caliente, y a vida que ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos viviendo. Recordé el primer día de clases de Mateo, él sosteniendo mis pantalones, temeroso de soltarme, y yo diciendo que el mundo era más grande que el miedo, una frase que repitió durante semanas. Recordé el día en que su madre se fue, y la forma en que lloró, acurrucado en mi pecho, como si yo fuera el último lugar seguro del mundo. Y fui. Siempre lo he sido. Pero sentado allí frente al mar, me di cuenta de algo que me llevó décadas a entender. Ser un puerto para alguien no significa tener que ahogarse juntos cuando la persona decide incendiar el barco. Hice mucho. Hice más de lo que debería. Hice tanto, que cuando creció, ya no sabía la diferencia entre el amor y la obligación, entre la presencia y la conveniencia. Y la verdad es que no me di cuenta demasiado pronto. Me di cuenta de esto tarde. Tarde, pero no demasiado tarde. La vida no deja de darnos oportunidades. Somos nosotros los que nos tomamos el tiempo para aceptarlos. A medida que el cielo se oscurecía, el viento traía el olor a pescado asado en alguna tienda lejana. La playa comenzaba a quedarse en silencio. Solo unos pocos surfistas recogían sus tablas, y yo estaba allí, respirando profundamente como si el aire me devolviera la memoria y el coraje al mismo tiempo. Sentí el peso de los años. Sí, pero no como debilidad. Me sentí como alguien que sabe que cada arruga, cada línea en la cara, cada dolor en la rodilla, es una medalla de supervivencia. Vejez. Ah, amigo mío, la vejez no es una caída. La vejez es claridad. Quita lo que se interpone en el camino, limpia lo que queda y deja solo lo esencial. Y finalmente había hecho lo que nunca tuve el coraje de hacer. Me elegí a mí mismo. Por primera vez, me elegí a mí mismo. Después de toda una vida de decir sí, incluso cuando me dolía, finalmente aprendí a decir, basta. No por enojo, no por venganza, sino porque nadie puede soportar vivir destrozándose por alguien que ni siquiera se molesta en recoger un pedazo. Me fui porque si me quedaba, moriría lentamente. No morir en el cuerpo, morir en el alma, lo que es peor. Y, ya sabes, a medida que el sol se desvanecía, sentí una paz que nunca había sentido. Esa paz que no proviene de tener todo arreglado, sino de aceptar finalmente que no controlamos nada más que nuestras propias elecciones. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que no había podido hacer durante 30 años. Dejé de abandonarme. Y esto, créanme, es la forma más profunda de amor propio que un hombre puede descubrir después de ser viejo. Pero a la vida, a esta maldita cosa, no le gustan las historias demasiado cerradas. Siempre encuentra la manera de meterse con el destino cuando pensamos que todo ya está decidido. Y fue allí, sentado en la arena, con la brisa fría tocando mi rostro, que sentí algo extraño, una ligera inquietud, como si algo se hubiera desplazado en el aire. Una sensación de que el pasado no estaba tan enterrado como pensaba, que alguna puerta aún no se había cerrado, o tal vez que estaba a punto de abrirse. Es curioso, porque incluso sin nadie a mi alrededor, sentí que estaba a punto de recibir una visita, una presencia, una noticia, algo que vendría de lejos, cruzando kilómetros y meses de silencio, algo inevitable, el tipo de cosas que sentimos antes de entender. Y yo, allí, viendo desaparecer el último hilo de luz, me pregunté en voz baja, ¿qué pasará antes de que esta historia, que pensé que había terminado,
Finalmente descansé. Poco sabía yo que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Mucho más. Cerré ese cuaderno con mano firme, como si cerrara un ciclo que tardó toda una vida en entenderse. Escribí allí la última frase que había estado conmigo durante semanas. Estaba molido. Pisaron. Ahora soy viento. Nadie más puede comunicarse conmigo. Y cuando cerré la portada, sentí que no era solo el final de la historia. Fue el final del hombre que había sido durante tanto tiempo. Salí de la casa, caminé hacia la playa y dejé que la arena fría tocara mis pies, como si diera la bienvenida a alguien que finalmente ha llegado al lugar correcto. ¿Mateo? Siguió su camino. Aprendió de conocidos que trabaja aquí y allá, tratando de equilibrarse. Él ya no me busca, y yo tampoco lo busco a él. No por enojo, sino porque entendí que la vida no es una calle de un solo sentido. Si el amor no viene de ambos lados, se convierte en un accidente. La familia que compró mi antigua casa es feliz allí, convirtiendo cada rincón en algo nuevo, y estoy agradecido por eso. Y yo, hoy, vivo con una paz que nunca conocí cuando estaba demasiado ocupada tratando de ganarme el afecto de mi propio hijo. Descubrí que no nos salvamos quedándonos donde duele. Descubrí que irse también es una forma de amar, de amarte a ti mismo. Y esta es la lección que me llevo. No esperes a que el mundo se derrumbe para darte cuenta de que tú también mereces que te abracen. Mereces calma, mereces descanso. No necesitamos rogar por un lugar en el corazón de nadie. El tiempo es demasiado corto para vivir pidiendo permiso para existir. Y tú que te quedaste conmigo hasta ahora. Gracias. Realmente. Es extraño saber que mi historia ha encontrado tus oídos, tu tiempo, tu corazón. Siento que nos hemos sentado uno al lado del otro, compartiendo un café caliente y un cómodo silencio. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta. Para mí, esto es como un abrazo que cruza la pantalla y dice, estoy aquí contigo. Y si quieres volver para otros cafés, otras conversaciones, otras historias, suscríbete al canal. Así que creamos un rinconcito propio, un lugar de personas que sienten, que viven, que aprenden. Dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me gusta imaginar este enorme país encendiendo las luces, una a una, con cada persona que me escucha. Y activa la campana, ¿ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. Y antes de que te vayas, déjame decirte algo. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble. Te esperaré allí.